familias judío-cristianas más importantes de aquí de Mallorca. Todos los Gresques eran cartógrafos de profesión. O sea, su padre, que era Abraham Gresques, fue importante pues, por sus brújulas, por sus portulanos, por todos los útiles de navegación. Él creó la Escuela de Navegación en Sagres, en Portugal. Esto lo he dicho anteriormente, los dos lados era lo que era el barrio judío. Para que os hagáis una idea, esto era la casa, se supone que la casa de Jacura estaba aquí y todo eso pertenecía al barrio judío. En 1391 hubo el saqueo. Fijaos en ese escudo inferior donde está la tribarrada, que Sí. el escudo en esa época del Reino de Mallorca, siendo la tribarrada el escudo familiar de la dinastía de los reyes de Mallorca, Jaime II, Jaime III, Rey Sancho y hasta Jaime IV. En el medio porque hay 4 barras. Bueno, esto ya pasa a ser, esto como es una ya reforma posterior, fíjate que ya nos corresponde a España, donde tienes, digamos, los cuarteles correspondientes a los distintos... O sea, ya es beato, ¿no? Estoy mirando. Sí, Ya es beato. ¿Qué? La media luna es la bandera que utilizaba Y ahora a la hora de misarlo. convertir los muros a la cristiandad. Era el estandarte personal de Ramón, esta media luna. Es que es idéntico al mejor papel. Sí, que pensé que era... Era muy bonito que fue escritor, ¿no? Ahora más Sí, no, sí. ¿quién es? Bueno, escritor, matemático, científico, filósofo, fue infinidad de cosas. Claro, es que es lo que nos va estos diseños. Ignacio, ¿quieren que nos digas quién era? ¿Qué era? Ramón Llull, ¿qué era? Ramón Llull fue 1000 cosas. Naturalmente fue un filósofo, fue un matemático, fue científico. Es decir, fue el fundador de la escuela lulista famosa. Es decir, pues ha tenido infinidad digamos, de seguidoras. ¿La escuela qué has dicho? Escuela lulista. ¿Yo nudista? No, lulista. Sí. Como todos sabéis, pues viajó por toda la costa del Mediterráneo, pues intentando convencer, o más bien transformar a todo el mundo musulmán, digamos, al cristianismo. Fue el primero que montó, digamos, una escuela, una academia de idiomas para que otros como él, otros franciscanos, aprendieran las lenguas musulmanas, pues para poder hablar en lengua del pueblo, para convertirlos Era al franciscano también. ¿Sí? Sí. No parece, Bueno, que lleve el hábito de franciscano. Bueno, es decir, su espíritu también ha influido sobre, digamos, posteriormente sobre Francisco. El lulismo. Realmente aquí son seguidores del espíritu de él. Son internacionalmente conocidas. Para muchos de nosotros, es una figura desconocida. Fue un personaje que el 25 de septiembre de 1988 se procedió a su beatificación.
Quizás sea porque fue una persona bilingüe, ya que escribió sus cartas personales tanto en mallorquín como en castellano, o quizás porque no convirtió a toda la Alta California al pancatalanismo, lo cierto es que podemos dar gracias que a día de hoy aún no se haya procedido a su catalanización. José Serra Ferrer, conocido por Fray Junípero Serra, nació a la 1 de la madrugada del 24 de noviembre de 1713 en la villa de Petra, Mallorca. Sus padres eran Toni Serra y Margalida Ferrer, humildes labradores que le enseñaron las técnicas de la siembra que años posteriores trasladaría a los indígenas de México y California. A los 15 años se traslada a Ciudad de Palma, capital del entonces Reino de Mallorca, para cursar la carrera eclesiástica. A los 16 años viste los hábitos de franciscano, donde el 15 de septiembre de 1731 toma el nombre de Junípero por la devoción que tenía a bienaventurado Junípero de Asís, compañero del patriarca Francisco de Asís. El 13 de abril de 1749 deja para siempre su tierra natal, embarcando junto al padre Palou rumbo a Málaga, de donde pasaron a Cádiz. El 30 de agosto embarcan en el Villasota rumbo a las Américas, donde el 7 de diciembre desembarcan en Veracruz, México. Una vez extinguida por orden real la Compañía de Jesús, sus misiones de la Baja California, lo que sería el norte de México, fueron encomendadas a los padres franciscanos, siendo el presidente y superior de dichas misiones el padre Serra. En 1768 se recibe la orden real de Carlos III de conquistar la Alta California, la California actual. Gracias al tesón y la voluntad del padre Serra, se consiguió el establecimiento del puerto de Monterrey, punto de partida de todas las demás expediciones. En julio de 1769...